Nos dijeron que el maya desapareció, tragada por la jungla, dispersada por la conquista, borrada por plague. Ciudades como Copán, una vez hogar de 20.000 almas, vaciadas por el siglo IX, su escritura se detuvo, sus dioses olvidados. Y sin embargo, en 2025, en el fondo de un laboratorio que analiza los restos antiguos de Copán, los científicos realizaron una prueba que nadie esperaba pasar. 7 individuos, enterrados hace más de 1200 años, durante el clásico periodo maya, entre 600 y 850 CE, tuvieron secuenciados sus genomas, strand por antigua cadena. Lo que vino luego sorprendió a todos. El ADN coincidió. No aproximadamente. No distante. Pero directamente, para vivir las poblaciones mayas de hoy, en Guatemala, Chiapas y Yucatán. Estos no eran fantasmas. Estos fueron bisabuelos. Durante más de 9.000 años, el genoma maya había sobrevivido. Desde los primeros colonos del Holoceno alrededor de 9600-7300 cal. BP, a través del surgimiento de ciudades-estado, la invasión española, la cristianización forzada y el colapso de las dinastías, su sangre mantenía la línea. La historia de la gente declaró extinta, nunca desapareció. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se enfrentó a una civilización la deforestación, megadrogas, la caída de más de 40 ciudades-estado después de 900 CE y ondas de viruela en el siglo XVI, aún mantienen su identidad genética? Incluso después de 1524, cuando las campañas de Pedro de Alvarado devastaron las tierras altas guatemaltecas, incluso después de que se perdieron millones, el ADN persistió. Maya moderna aún lleva el haplogrupo mitocondrial A2 a niveles sorprendentes, 77.3% en Quintana Roo, 98.8% en el Lacandón de Chiapas. ¿Y el cromosoma y paternal? QM3, el marcador panamerindio, sin cambios desde la migración original de Siberia hace unos 15.000 años. Pero aquí está el giro. El ADN no solo se conservó, sino diferente. Frecuencias internas únicas. Los raros alelos inmunitarios OLA como DRB10407 y DRB10802 aparecen en más del 50% de las poblaciones mayas. Combinaciones de haplogrupos de ADN-MT nunca vistos en otros lugares. Esto no es solo la continuidad, su desafío, codificado en el genoma. Y enterrado aún más profundo, es un misterio que los datos no podrían explicar. Porque algunos de esos antiguos esqueletos de Copán llevaban marcadores no encontrados en los mesoamericanos de hoy. Rastros de linajes raros, de 4H3A5 y C1b, vinculados a migraciones antiguas y casi olvidadas. Entonces, ahora la pregunta no es solo cómo sobrevivió los mayas. Es quién vino ante ellos. Y para responder a eso, debemos seguir un sendero, de vuelta a través del humo del tiempo, a los primeros humanos que pisaron este continente. Para responder a eso, tenemos que dejar atrás las pirámides y entrar en un mundo congelado. Hace unos 15.000 años, mucho antes de que se pronunciara la primera palabra maya, la Tierra se descongeló del último máximo glacial. Pero quedaba un camino estrecho, Beringia. Un puente terrestre frígido, que se extiende entre el noreste de Asia y la punta de Alaska. Es aquí comienza la historia de cada estadounidense indígena. Estos fueron los primeros pueblos. Portadores de los haplogrupos maternos fundadores, A2, B2, C1, D1. Las mutaciones pasaron de madre a niño, generación tras generación, pequeñas firmas moleculares, ahora dispersas en los continentes. Y, sin embargo, los mayas no solo heredaron estos haplogrupos, los reformaron. Miles de años después, en las poblaciones mayas modernas, encontramos lugares dominantes de A2 como Chiapas, casi el 99% en el Lacandón. B2 emerge fuerte en el Tojolabal. C1, esparcido por los antiguos sitios de entierro. Y D1, a menudo ausente, pero una vez, algo más.
Porque entre 9.600 y 7.300 años calibrados antes del presente, el Holoceno temprano. La península de Yucatán contenía personas cuyo ADN no coincide completamente con ningún grupo maya moderno. En un entierro precolombiano de Quintana Roo, se encontró a una joven que llevaba de 4H3A5, un linaje ahora casi extinto en América Central. Otro, del mismo periodo, llevó C1b. Estas no son firmas comunes de nativos americanos. Son raros incluso en los restos del Holoceno temprano. Y lo más crítico, muestran solo afinidad genética distante con el actual maya. Entonces, ¿qué pasó? Si estos no fueran los antepasados directos de los mayas, entonces alguien, o algo, debe haber venido después. Un nuevo grupo. Una nueva migración. Un reemplazo o una mezcla tan dramática cambió toda la estructura genética de la región. Y cuando llegó, trajo más que los genes. Trajo la agricultura. Trajo maíz. Y de acuerdo con los genomas antiguos fechados entre 5.600 y 3.700 calorías BP, trajo una nueva fuente ancestral. Uno relacionado no con los migrantes del norte, sino con algo que pocos esperaban, los pueblos Chibchan del sur de América Central. Una población que eventualmente representaría más del 50% de la ascendencia maya. Entonces, ahora seguimos el sendero hacia el sur, para encontrar los que cruzaron los ríos, tallados a través de las selvas y llevaron las semillas que reestructurarían a los mayas para siempre. Una población que eventualmente representaría más del 50% de la ascendencia maya. No vinieron del norte. Vinieron de la selva tropical. Entre 5.600 y 3.700 años hace, mucho después de que los glaciares se derritieron y mucho antes del surgimiento de Tikal, una nueva migración se arrastró hacia el norte, no con lanzas o conquistas, pero con maíz y memoria. Eran personas relacionadas con las familias de idiomas Chibchan, una vasta red de culturas que se extienden desde el norte de Colombia hasta Costa Rica. Y aunque sus nombres se pierden principalmente en el tiempo, sus huellas genéticas permanecen. No en artefactos. No en ruinas. Pero dentro de la sangre maya viviente. La ciencia es clara. La secuenciación del genoma antiguo muestra que el 52% del genoma maya moderno desciende de esta ola. Un pueblo una vez desconocido en la historia de Maya, ahora demostró ser su columna vertebral. Y trajeron más que el ADN. Trajeron horticultura de maíz, no la hierba de té o cinte salvaje de los antiguos recolectores, sino el maíz totalmente domesticado y de alto rendimiento. Un cultivo nacido de una selección cuidadosa. Una cosecha que exigía tierras y fuego. Este momento dejó cicatrices visibles. El carbón traza en sedimento. Cambios de polen en el suelo. Señales claras de que el bosque después del bosque fue quemado, labrado y renacido. Y con cada llama, su legado se volvió más profundo, no solo en el paisaje, sino en el genoma. Los haplogrupos mitocondriales C1c y A2 aumentaron en frecuencia. Los linajes de 4H3A más antiguos de 9.000 años antes comenzaron a desaparecer. La antigua población fantasma se desvaneció, reemplazada, reestructurada, reescritada por los incendios del sur. Pero el verdadero misterio es lo que sucedió después. Porque de alguna manera, en los siglos que siguieron, a pesar de las sequías, las invasiones y el colapso, esta nueva ascendencia no se desvaneció. No se disolvió en la historia. Se mantuvo fuerte. De hecho, se fortaleció. Así que ahora pasamos al siguiente rompecabezas. ¿Cómo permaneció esta nueva línea de sangre tan intacta, tan firmemente conservada, cuando el mundo que lo rodeaba cambió más allá del reconocimiento? La respuesta no se encuentra en la jungla, sino en el pueblo. No en paredes o armas, sino en las decisiones tranquilas tomadas en los incendios de la cocina, en las generaciones. Endogamia. Durante miles de años, las comunidades mayas no solo construyeron ciudades, construyeron barreras alrededor de su sangre. Invisible, cultural, ferozmente local.
Y con el tiempo, esas decisiones tallaron algo raro en su ADN. Continuidad genética tan profunda que desafía el caos de la historia. Para el siglo XX, esto no era teoría. Fue medible. Los estudios muestran que más del 80% de las personas mayas nacieron y se casaron dentro de sus propias comunidades, creando un circuito cerrado, pueblo a pueblo, familia a familia, década tras década. Y mientras el mundo se modernizaba, sucedió algo inesperado. Entre 1937 y 1969, las tasas de fertilidad entre las mujeres mayas alcanzaron su punto máximo en 7,24 niños por mujer. Un aumento demográfico que inundó su linaje. Incluso en la siguiente generación, entre 1970 y 2002, la fertilidad se mantuvo alta en 4 niños por mujer. Este no es solo un auge de la población. Es una cámara de eco genética. En ninguna parte es esto más extremo, más inquietante, que entre los Lacandón maya de Chiapas. En un análisis genómico moderno de 81 individuos, el 98.8% llevaba haplogrupo mitocondrial A. No B, no C, no D, solo A. ¿Su puntaje de diversidad genética? 0.025, eso no es bajo, eso es casi silencio. Esto es lo que sucede cuando una comunidad se cierra durante siglos, geográfica, cultural y reproductiva. El Lacandón no solo heredó el pasado. Lo sellaron. Pero aquí está el giro. Justo más allá de sus muros forestales, en las mismas tierras altas de Chiapas, están las comunidades mayas que cuentan la historia opuesta. El Tojolabal, por ejemplo, transporta 58.1% de haplogrupo B, un linaje raro incluso entre los grupos vecinos. El Tzotzil. Una cuarta parte de sus linajes pertenecen al haplogrupo C y al Caiche, de las tierras altas del sur. No tienen ningún haplogrupo A2 en absoluto. Entonces, si los mayas conservaron su ascendencia a través de la unidad, ¿cómo explicamos estas fracturas genéticas radicales? ¿Qué pasó en estas líneas de sangre? ¿Qué les hizo reescribir las reglas? Porque no todos los mayas siguieron el mismo camino. Entonces, si los mayas conservaban su ascendencia a través de la unidad, ¿cómo explicamos estas fracturas genéticas radicales? ¿Qué podría astillarse una línea de sangre tan consistentemente conservada, en contradicciones internas tan agudas? Porque un poco más allá de la selva tropical de Lacandón, donde el 98.8% de las personas llevan un solo linaje mitocondrial, el mapa genético explota en algo por completo. Comencemos con el Tojolabal maya, también en Chiapas. A primera vista, comparten el mismo paisaje. Pero dentro de su ADN, la historia voltea. Solo el 25.7% lleva el haplogrupo A, el mismo linaje casi universal entre el Lacandón. En cambio, el 58.1% lleva haplogrupo B, un linaje más común en las tierras altas sudamericanas que los bosques mesoamericanos. Y C. Completamente ausente. Sin rastro. Como si un hilo ancestral completo nunca los alcanzara, o fuera borrado. Luego cambie ligeramente al oeste, al Tzotzil, todavía en Chiapas. Su genoma no refleja el Tojolabal en absoluto. En cambio, muestra una tríada equilibrada, que incluye el 25.3% del haplogrupo C. El mismo linaje que falta en sus vecinos de Tojolabal. Estas no son fluctuaciones menores. Estos son choques a nivel de población. Y cuando viajamos más lejos, hacia las tierras altas guatemaltecas, las contradicciones se profundizan. El Caiche, maya, descendientes de poderosos reinos postclásicos, Cocheví no hay haplogrupo A2 en absoluto. En cambio, sus genomas revelan niveles elevados de haplogrupo D, a menudo asociados con los primeros paleo-indios norteamericanos. Esta no es una variación regional. Esta es la divergencia fundamental. Entonces, algo aún más extraño. En el Cheortí, maya del sureste de Guatemala, un grupo que todavía habla un descendiente directo del lenguaje maya clásico, encontramos una anomalía genómica. No es maternal esta vez,
pero paternal. El análisis de cromosomas sí revela que el 26.3% de los machos de Cheorti llevan ascendencia europea o africana. Un marcador de interrupción colonial, conquista y mezcla forzada, pero incrustada en un pueblo a menudo visto como portadores del legado maya clásico puro. Líneas de sangre, reescritas por la violencia. Entonces, ahora, la identidad maya no es un solo hilo, es una red de historias superpuestas, plazos rotos y migraciones silenciadas. Pero el acertijo más profundo todavía está por delante. Porque dentro de un subgrupo maya, los científicos encontraron una señal genética rara. Un linaje materno no visto en ningún grupo indígena cercano. Pero encontró miles de kilómetros al norte, en el Ártico. ¿Cómo llegó eso? Un linaje materno, encontrado en el Ártico, de repente aparece en la sangre de un grupo maya. ¿Cómo podrían dos mundos, separados por miles de kilómetros y miles de años, estar unidos por un solo hilo de ADN? Para encontrar la respuesta, volvemos a una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Copán. Una joya de la clásica era maya. Templos de piedra tallados, calendarios celestiales, reyes que rastrearon su ascendencia a los dioses mismos. Entre 250 y 900 CE, este lugar estaba vivo, con arte, con poder, con creencia. Pero cuando los científicos abrieron las tumbas debajo de sus templos en la década de 2020, lo que encontraron no era mito, era algo mucho más humano. 7 individuos, enterrados entre 600 y 850 CE, se secuenciaron sus genomas. ¿El resultado? 88.9% llevaba haplogrupo C, el 11.1% restante transportaba D. Esa es una concentración sorprendente. En las poblaciones mayas modernas, el haplogrupo C rara vez alcanza tales alturas. A menudo está presente, pero nunca dominante como esto. Significa algo fundamental cambiado. No en quiénes eran, sino en cómo se propagó su ADN. ¿Aún más sorprendente? No había una pared genética entre los gobernantes y los plebeyos. Ninguna señal de que las élites se separaron de su gente. Su sangre fue compartida, verticalmente, en todas las clases, horizontalmente, a través de los linajes. Es una verdad que socava siglos de especulación, sobre líneas de sangre divina, referencia sagrada, herederos elegidos. En Copán, incluso los poderosos seguían. Maya. Luego vino el colapso. Alrededor de 900 CE, Copán cayó. Sus plazas vaciaron. Sus tallas se agrietaron bajo la lluvia y el tiempo. Durante siglos, pensamos que eso significaba borrar. Pero el ADN cuenta una historia diferente. No desapareció. Se movió. Esos linajes, especialmente haplogrupo C, no murieron en Copán. Se dispersaron. En valles cercanos. En aldeas más pequeñas. En líneas de sangre todavía está viva hoy en partes de Honduras y el este de Guatemala. Esto no fue extinción. Fue migración. Pero dentro de esa sangre, era algo más. Porque mientras la cultura se derrumbó, el genoma no solo sobrevivió, se adaptó. Y en el fondo de esa adaptación, eran códigos inmunes. Marcadores de resistencia. De trauma. De supervivencia escrita a nivel celular. Entonces, si sus templos cayeron, pero sus cuerpos vivían. ¿Qué más llevaba a los mayas, escondidos en su sangre, que ningún imperio podría destruir? La respuesta no fue tallada en piedra. Fue enterrado en sangre. Durante siglos, buscamos la grandeza maya en sus ciudades, Copán, Palenque, Tikal. ¿Pero la verdadera historia? Siempre estaba dentro de ellos. Oculto en sus células. Esperando en silencio. El sistema inmune maya no es solo un mecanismo de defensa, es una máquina del tiempo. Un registro de cada batalla que han luchado, y sobrevivieron. Dentro de él, los científicos encontraron algo casi imposible.
Dos firmas genéticas, DRB1*0407 y DRB1*0802, hola alelos que controlan la memoria inmune. ¿Y entre los mayas? Están en todas partes. El 38,6% de maya hoy lleva DRB10407. Casi el 19% lleva DRB10802. En el mundo de la genética humana, esos son números masivos. Tan masivo, de hecho, no existen así en ninguna otra población indígena de las Américas. ¿Pero de dónde vienen? Algunos dicen que es la jungla. 1000 años de parásitos sobrevivientes, dengue, rotavirus, una olla a presión biológica. Cada fiebre, cada herida, cada muerte remodeló su genoma, una mutación a la vez. Otros ven algo extraño. Porque esos mismos alelos, DRB1*0407 y 0802, aparecen lejos, en Siberia. En los pueblos del Ártico. Como si un antiguo eco, algún fuego ancestral compartido, aún parpadean entre el hielo y la selva tropical. Pero no termina ahí. Después de 1492, llegó el apocalipsis. No a través de la guerra, sino a través de la piel, viruela, sarampión, influenza, patógenos sin piedad. Las naciones enteras fueron borradas en décadas. ¿Pero los mayas? Algunas comunidades no desaparecieron. Sopuraron. Y ahora, una teoría ha tomado forma. Conversión de genes. Una reorganización genética desesperada después del contacto europeo, donde inmune al lele se fusionó, mutado, adaptado en tiempo real. Creando algo que no estaba allí antes, pero tenía que existir, o nada sobreviviría. Un código inmunitario híbrido. Nacido en crisis. Esculpido por el imperio. No todos los mayas lo hicieron. Pero los que lo hicieron, llevan más que la memoria. Llevan armas moleculares, evolucionadas en la oscuridad. Y eso nos lleva al giro final. Porque en un grupo maya aislado, estos códigos inmunes se combinan con algo más. Una señal tan antigua, tan rara que no pertenece a Mesoamérica en absoluto. Pertenece al borde mismo del continente. Pero, ¿cómo sobrevivió ese gen, cuando cada mapa dijo que no debería existir? Para comprender cómo sobrevivió ese fragmento, debemos regresar, no hasta la altura del poder maya, sino para desentrañarse. Entre 700 y 900 CE, el clásico mundo maya no colapsó con fuego y conquista. Se marchitó. Despacio. Misteriosamente. Los reyes todavía gobernaban. Los templos todavía estaban parados. Pero algo más profundo se rompió. Las sequías se profundizaron. Los cultivos fallaron. Las mesas de agua caían. Las ciudades que una vez habían trazado las estrellas, comenzaron a desmoronarse desde adentro. Tikal. Copán. Calakmul. Desaparecido. Y justo cuando su mundo se rompió, llegó la siguiente tormenta. A principios de 1500, la civilización maya se enfrentó a algo que nunca había visto antes. Acero. Cruces. Caballos. Enfermedad. La viruela golpeó antes de que se disparara el primer mosquete. No solo mató. Borró. Comunidades enteras desaparecieron sin pelear. Las aldeas vaciadas en semanas. Pero en las ruinas, sucedió algo extraño. Algunos grupos no se dispersan. Se cerraron. Los genetistas lo llaman un cuello de botella. Cuando una población se encoge tan bruscamente, solo una pequeña porción genética sobrevive. Y sin embargo, es esa porción la que más nos dice. Cuando los investigadores estudiaron a la Candón maya de Chiapas y el Pocomchi de Alta Verapaz, Guatemala, encontraron algo inquietante. El ADN no fue borrado. Estaba congelado. El 98.8% de los individuos lacandón comparten el mismo linaje materno, ¿haplogrupo a su puntaje de diversidad genética? 0.025. Eso no es normal.
Eso no es evolución. Eso es aislamiento. Un resultado directo de siglos de aislamiento forzado, cohesión cultural y supervivencia al borde de la extinción. ¿Pero el verdadero giro? Este cuello de botella no borró el pasado, lo conservó. Atrapados dentro de estos grupos de genes ultranarras son linajes tan antiguos, tan raros que no aparecen ni siquiera en otras poblaciones mayas. Y uno de ellos, coincide con un haplogrupo que se encuentra más comúnmente entre los pueblos árticos indígenas. A miles de kilómetros de distancia. Ecosistemas enteros separados. No es una metáfora. Está en el genoma. Entonces, ahora la pregunta cambia: ¿qué evento enterrado, qué migración desconocida, qué hilo antiguo? ¿Conectado los bosques de Mesoamérica al borde del hielo? Comienza con un susurro del hielo, un susurro resonando en la sangre de los mayas. Porque en el fondo de sus celdas señales que unen continentes, océanos y siglos de distancia. Los científicos encontraron raros GM*AG y GM* en haplotipos en poblaciones mayas, variantes casi idénticos a los de ADN, Esquimomo aleute e incluso Samoyed Saibiriens Arsib, org+10. Wikipedia, org+10, Wikipedia, org+10. Esto no es rumores, es un enlace genético. Entonces, ¿cómo terminó un fragmento vinculado a los pueblos árticos en Mesoamérica? No estamos buscando bienes comerciales o mitos, estamos mirando genes. Esto lleva a dos posibilidades asombrosas. 1. Estas señales son ecos de la migración original, la que cruzó Beringia entre 20.000 y 14.000 años hace. Una migración que envió a las personas al sur, pero dejó trazas persistentes de norte y oeste. Y luego desapareció en los bosques de América Central. 2. Una migración posterior, donde los descendientes de las Américas viajaron de regreso a las patrias del norte, llevando sus genes y su identidad nuevamente hacia el norte. Algo reciente, algo inesperado. Y luego está el haplogrupo A2, transportado por los pueblos mayas y andinos de Perú y Bolivia, a pesar de estar separado por más de 4.000 kilómetros. Si ese no es un puente genético que abarca el continente, ¿qué es? Se vuelve más curioso al considerar los genes inmunes sola. Estos haplotipos no solo viajaban, sino que se fusionaron. Cuando los genes de inmunidad maya se parecen a los de Siberia, nos obliga a preguntar, ¿evolucionaron bajo presiones similares? ¿O los genes en sí trazaron senderos migratorios que solo estamos vislumbrando? Entonces sí, heredamos la sangre. ¿Pero qué hay de pertenecer? Porque el ADN no solo graba ascendencia. Lleva intención, nos dice por qué pertenecemos a una historia que abarca más que un bosque, más que una civilización, abarca un continente. Y ahora, las implicaciones se están volviendo urgentes. Porque la medicina moderna está cambiando su mirada en estos códigos antiguos. ¿Qué pasa si estos haplotipos raros, estas señales inmunes compartidas, tienen la clave de la resiliencia y la semilla de la vulnerabilidad en los cuerpos mayas de hoy? Estamos a punto de descubrir que una herencia ancestral, que se extiende desde el Ártico hasta los Andes, ¿podría ser un regalo y una advertencia? Comienza con un eco, el antiguo código de supervivencia atrapado en la sangre de millones hoy. Esta no es leyenda, es un hecho genético. A ellos allá lleva una mutación en el gen SLC16A11. Un pequeño cambio, heredado de los antepasados arcaicos neandertales, hace casi 50.000 años. ¿Y hoy? Más de la mitad de los pueblos indígenas en México y América Central comparten esta misma variante. Durante milenios, este gen fue una bendición. En un mundo de hambruna, trabajo duro y cosechas impredecibles, la mutación significaba que almacenabas más con menos. Era la póliza de seguro de evolución, eficiente, duradera, poderosa. Pero el mundo no es el mismo. Avance rápido a los años 70 y 80, cuando los alimentos procesados y las inundaciones de azúcar llegaron a las ciudades rurales mayas. Ese metabolismo que alguna vez fue hábil se volvió en su propio cuerpo. Obesidad. Colesterol alto.
Diabetes tipo 2, ahora golpea a las comunidades mayas a un ritmo epidémico. Los estudios de 2015 muestran que los adultos mayas indígenas con SLC 16 a 11 tienen un riesgo 30 a 50% mayor de desarrollar diabetes. Y con baja diversidad en otros genes metabólicos, gracias a siglos de aislamiento de la aldea y endogamia, sus cuerpos carecen del respaldo genético que las poblaciones más amplias podrían tener. Entonces, ¿qué sucede cuando un mecanismo de supervivencia se convierte en una vulnerabilidad? La ciencia moderna está corriendo para averiguarlo. En 2024, un equipo secuenció un genoma maya completo de una persona con linaje profundo conocido en Quintana Roo y Chiapas. Primero de su tipo, el primer genoma maya de alta herencia en la investigación moderna. Ahora, los genetistas están cavando para pistas ocultas en esa secuencia. ¿Hay mutaciones protectoras que nunca vimos? ¿Salvaguardas metabólicas? ¿O códigos derivados de neandertales más profundos que equilibraron la resiliencia con el riesgo? Porque comprender este genoma podría remodelar los resultados de salud, no solo para individuos mayas, sino para todas las comunidades que llevan esta herencia antigua. Y la siguiente pregunta se avecina más grande que nunca. ¿Qué pasa si ese genoma no solo explica la resiliencia pasada, pero señala nuevas formas de sanar de la herencia? ¿Podría enterrarse en esas secuencias un plan para la supervivencia futura? Porque ese genoma no es solo una reliquia, es un registro activo y vivo. Y ahora, un nuevo punto de datos ha sacudido todo lo que pensamos que sabíamos. Saliendo de la evidencia del cromosoma y, aquellos hilos de padre a hijo, aparecieron un linaje que no encaja, no coincide en la Siberia moderna, sin vínculo con las ondas beringianas conocidas. Es diferente. Esta rara rama y ADN aparece en un puñado de hombres mayas de hoy, across Chiapas y Yucatán, pero su historia de origen se encuentra en un tiempo y lugar más antiguos que la primera migración de puentes terrestres. Señala un movimiento que pudo haber ocurrido antes de hace 15.000 años, antes de que el hielo, antes de que los glaciares retrocedieran, antes de que Beringia fuera transitable. Sin embargo, aquí está, en los mayas vivos. Esto significa que la historia no es lineal. Está en capas. Tenemos señales claras de la ascendencia sureña de Chibchan, ecos mitocondriales con color ártico, genes metabólicos derivados de neandertales, y ahora, un cromosoma y enraizado en una migración prehistórica que apenas hemos comenzado a mapear. Cada descubrimiento llena otro misterio. 9.000 años de continuidad en Yucatán, Chiapas y el antiguo Copán nos cuenta una historia, la resiliencia maya. Pero este ADN anómalo le dice a otro. Una historia que precede a los beringos. Eso ignora los mapas modernos. Que susurros de los viajes humanos aún ocultos. Nos pregunta, ¿qué pasos antiguos cruzaron continentes, dejando un solo hilo de ADN en la sangre de los padres mayas? Y lo que es más importante, ¿qué nos dirá el próximo genoma antiguo maya completo, cuando está secuenciado? Porque si esto es solo el comienzo, el capítulo más explosivo, todavía se desconoce.